Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. Trataré, con la ayuda del Señor, de recapitular los 3 temas que hemos abordado anteriormente y que los enmarcaremos dentro de un tema general denominado el caminar del cristiano o el caminar del discípulo. Pero particularmente el tema de esta noche, a partir del pasaje que leímos, la oración que nos relaciona con Dios. Dijimos, en primer lugar, en el tema, digamos, número 1, con base en Ezequiel 36, 25 al 28, que si bien es cierto, este es un pasaje relativo a la restauración de Sión, a la restauración de Israel, la restauración futura. Es un pasaje que nos revela la obra gloriosa que Dios hace en la vida del hombre a fin de darle a este un nuevo corazón. Nos lava, nos limpia, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Después de haber hecho esto, pone en nosotros su espíritu, y por su espíritu en las tablas de nuestro corazón pone sus preceptos, mandamientos y estatutos para que andemos en ellos, y de esa manera vengamos a ser su pueblo. Por lo que se refiere al Nuevo Testamento, esto que Dios revela a través del libro del profeta Ezequiel, lo denominamos como salvación o como nuevo nacimiento, porque cuando Dios hace lo que establece el profeta Ezequiel en el pasaje referido, nosotros venimos a ser nuevas criaturas, de tal manera que si eso mismo lo identificamos como el nuevo nacimiento, bien pudiéramos referirnos a lo dicho por el Señor Jesús a Nicodemo allá en Juan 3, del 1 al 7, cuando le habla de la necesidad de nacer de nuevo. O bien podríamos referirnos a lo dicho por el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que lo que Dios hace, hermanos amados, lo que Dios hace es lo que ahora nosotros podemos identificar a la luz de la Escritura y particularmente en el Nuevo Testamento como la salvación, como el nuevo nacimiento, y que nos hace ser ahora en Cristo nuevas criaturas para la gloria del Señor. No podemos caminar con Dios si no hemos nacido de nuevo. No podemos caminar con el Señor si en nosotros no se ha operado la salvación. Y si nuestro tema general es el caminar del cristiano o el caminar del
de la salvación, del nuevo nacimiento, del nuevo corazón, de la obra gloriosa que Dios ha hecho en nosotros. Cuando se opera la salvación, el nuevo nacimiento, esto no solo supone que dejamos atrás una vieja manera de vivir, una manera de vivir en pecado y por lo tanto en condenación y consecuentemente siendo reos de muerte. Las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo. Esas son las cosas que dejamos atrás. He aquí todas son hechas nuevas por la obra gloriosa del Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, que nos mostró nuestra condición y nuestro estado espiritual y nos llevó al arrepentimiento a fin de que estuviésemos en capacidad, en posibilidad, en condiciones de dejar atrás esa vida de pecado, de condenación y de muerte, para volvernos a Dios, quien nos lavó, quien nos limpió de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos, dándonos así por la fe en Jesucristo la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esa nueva vida implica la obra gloriosa del Espíritu Santo en nosotros, pero también supone la obra de nuestro Señor Jesucristo para redimirnos de la maldición del pecado y darnos vida por su Espíritu que ahora vive en nosotros. Porque desde el antiguo tiempo, dijo el Señor, y pondré mi Espíritu dentro de vosotros. Y ahora, por cuanto que hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y por eso dice el apóstol Pablo a los Corintios que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Este es el punto de partida para caminar con Dios. Dice la Escritura: ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por supuesto que no. ¿Podríamos nosotros caminar con Dios cuando estamos en pecado? No. ¿Podríamos nosotros andar con Cristo si queremos seguir en nuestra pasada manera de vivir? No, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la mesa del Señor con la mesa de los ídolos? ¿Qué comunión podríamos tener nosotros con Dios si no hemos nacido de nuevo? De ahí precisamente que el punto de partida para estar en posibilidad de caminar con Dios y con Cristo es la salvación, es el nuevo nacimiento. Y cuando nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos en posibilidad de caminar con Él. Después de haber considerado este tema, hermanos, vimos también el otro tema que denominamos morir para vivir, a partir de lo que el mismo Señor Jesucristo establece en Mateo 16, 24 a 25. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. A partir de la consideración de este tema
Dijimos, entre otras cosas, amados hermanos, que si nosotros, después de haber sido salvos, después de que Dios hizo su obra en nosotros, ahora a nosotros nos correspondía hacer nuestra parte precisamente para estar en posibilidad de caminar con Dios. Y para ello, justamente tenemos que volver nuestros ojos y sobre todo nuestro corazón a la palabra del Señor. Mateo 16, 24 y 25, que ya leí. Y en la medida en que nosotros procedamos como el Señor lo está señalando, en esa medida estaremos en posibilidad de caminar y de ir en pos de Él, negándonos a nosotros mismos, es decir, morir al yo para dar lugar a que Cristo viva en nosotros. Dicho de otra forma, dijimos una y otra vez, morir al pecado y vivir para Cristo, porque Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó, Cristo nos restauró, Cristo nos reconcilió con Dios. Eso significa que debemos negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. Negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo, es decir, morir para vivir, es estar dispuestos a imitar su carácter, a andar en sus caminos y a someternos, amados hermanos, a lo que Él nos manda a través de su palabra. Su carácter, su voluntad y la obediencia a su palabra son fundamentales e indispensables para que nosotros podamos caminar con Él. Y usted y yo seamos como Abraham, incluso llamados amigos de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios porque desde el momento en que Dios le llamó y habló a su corazón, Abraham estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios y a someterse a su voluntad. Aun cuando él no alcanzaba a entenderlo, él se sujetaba, él obedecía. Y tal fue su obediencia que aún en una de las pruebas máximas a las que fue sometido, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, Abraham estuvo en todo momento dispuesto a obedecer incluso lo ordenado por Dios. Y por eso cuando esto iba a ser hecho, consumado, Dios le dijo, Abraham, detente, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto que no me rehusaste a tu único hijo, y por cuanto obedeciste a mi voz, yo te bendeciré, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Encontremos, hermanos, los elementos que nos revela la palabra para poder nosotros ahora caminar con Dios en nuestro tiempo. Es necesario entonces el temor de Dios. Es necesaria la obediencia a Dios. Es necesaria la fe en Dios para que nosotros podamos obedecer y entonces actuar y estar en posibilidad de recibir la bendición de Dios. Y cuando nosotros esto hagamos como lo hizo Abraham, entonces usted y yo también seremos bendecidos. Usted y yo seremos amigos de Dios.
y podremos caminar con Él. Por eso el Señor Jesús dijo: vosotros sois mis amigos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a revelar. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que la obediencia al Señor es fundamental para caminar con Dios y participar de sus bendiciones y ser llamados amigos de Dios. A su nombre. Así que ser cristiano no tiene que ver con lo que nosotros hacemos para Dios, sino con lo que Dios hizo por nosotros. Y por ello, el Señor Jesucristo debe ser lo más importante en nuestra vida. Él debe moldear y gobernar nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad en nuestro diario vivir. Dicho de otra forma, Cristo debe ser el centro de lo que somos y de lo que hacemos. Nuestra vida debe girar en torno a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo debe ser el eje central sobre el cual giren nuestras decisiones y nuestras acciones, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en nuestras finanzas, en nuestra economía, en nuestras relaciones sociales, en cada una de las áreas de nuestra vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, debe ser el centro y la razón de ser, no solo de nuestra existencia, sino de nuestra procedencia en lo que hagamos en esta tierra. Y si nosotros procedemos de esa manera, entonces, hermanos, nosotros estaremos en posibilidad de seguir caminando con el Señor. El tercer asunto es justamente el relacionado con la oración, y que por ello leímos el pasaje de Mateo 6, 9 al 13. La oración no solo es sumisión y comunión, sino también relación. Usted y yo, hermano amado, fuimos creados y redimidos para mantener una relación personal con Dios. Lo repito, usted y yo fuimos creados y redimidos para tener y mantener una relación personal con Dios que nos permita conocerlo, porque Dios quiere ser conocido por nosotros. Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere caminar con nosotros. Dios quiere estar siempre con nosotros. Y Dios quiere que donde está nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, también nosotros estemos. Y Dios siempre ha tomado la iniciativa. No es el hombre el que ha buscado a Dios. Es Dios quien ha buscado al hombre. Basta recordar allá desde el principio, cuando el hombre desobedeció a Dios y Adán y Eva reconocieron que habían tenido en poco la palabra del Señor, dice la Escritura que se escondieron. Y Dios tomó la iniciativa de ir a buscarlos. Y de ahí la pregunta: ¿dónde estás tú? Y mientras Dios los buscaba, ellos se escondían. Mientras Dios quería tener una relación con ellos, ellos querían alejarse de Dios.
porque para eso fueron creados por el Señor, para guardarse en Él, para vivir en Él, para mantener una relación personal con Él, para ser bendecidos por Él. Pero ellos en su libre albedrío tomaron otra decisión, y no obstante, Dios, que siempre toma la iniciativa, desde ese momento y a través de los siglos y los siglos, envió mensajeros, envió profetas, envió atalayas, envió predicadores, para que anunciaran a su pueblo su verdad, y a unos y a otros no solo resistieron, sino que también a unos y a otros mataron, hasta que finalmente Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo, porque de tal manera, póngase de pie, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre, gloria. A través de esta declaración que el Señor Jesucristo hace a Nicodemo, nuevamente vemos cómo Dios es quien toma la iniciativa, porque Él quiere que el hombre se reconcilie con Él, y para ello es necesario enviar a su Hijo Jesucristo, para que su Hijo Jesucristo, viniendo a este mundo y después, llegado el cumplimiento del tiempo, morir en la cruz y derramar su sangre para redimirnos de nuestros pecados, para darnos salvación y para darnos vida eterna, reconciliarnos de esa forma con Dios y estar en esa virtud de caminar con Dios. Todo esto es lo que Dios hace para mostrarnos que Él quiere relacionarse con nosotros, que Él quiere que nosotros le conozcamos y que Él quiere que nosotros caminemos con Él. Y Jesucristo es la evidencia y el testimonio viviente de ese anhelo profundo que Dios tiene para con nosotros. Y por ello, hermanos amados, la oración, dijimos, no solo es sumisión y comunión, sino también relación, porque a través de la oración usted y yo y todos en Cristo podemos relacionarnos con Él, y a través de la oración podemos también no solo hablar con Él, sino escuchar su voz. A su nombre, gloria. Él quiere que le conozcamos, Él quiere que nos acerquemos a Él, Él quiere que escuchemos su voz, y Él quiere que sigamos su dirección. Grabe esto en su corazón si usted desea caminar con Dios, como creo que su deseo. Necesitamos acercarnos a Él a través de la oración para conocerle, para escuchar su voz y para seguir su dirección. No podemos caminar con Dios si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz cada día y seguirle. No podremos caminar con Dios si no estamos dispuestos a seguir su dirección. Qué importante entonces, esto, por sencillo que parezca, es fundamental y es trascendente para nuestra vida cristiana. ¿Cómo lograr tener esa relación con Dios? En primer lugar, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la oración es una manera de hablar con Dios y de escuchar su voz. Por eso, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, estableció este
modelo de oración con sus discípulos. Este modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. No para que nosotros lo recitemos en forma mecánica una y otra vez y creer que por ese solo hecho estamos orando o estamos en comunión con Dios. No. Lo importante es que usted y yo consideremos los elementos fundamentales de este modelo de oración para que a través de su observancia y aplicación en nuestra vida de comunión, de relación con Dios, nosotros podamos no solo hablar con el Señor, sino también escuchar su voz. Podríamos considerar y mencionar muy rápidamente, hermanos, por lo menos los 4 elementos que, si usted recordará, hace algunos meses los desarrollamos, porque hace algunos meses abordamos cada uno de estos versículos en sus diferentes partes. 4 elementos. Alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, para relacionarnos con Dios a través de la oración, antes de pedirle por nuestras necesidades, antes de hacerle saber lo que nos aqueja, antes de llegar a decirle una y otra vez nuestras aflicciones, nuestras angustias, nuestras luchas, hermanos, alabemos su nombre, adoremos su nombre. Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Y cuando nosotros esto hagamos, entonces el otro elemento, el arrepentimiento. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios en los cielos es cumplida por los seres vivientes, por los ángeles, por los arcángeles, por los serafines, por los querubines y por todo ser viviente en los cielos. Se cumple la voluntad del Señor. Que así como su voluntad es cumplida en los cielos, se cumpla también aquí en la tierra. Por usted, por mí, por aquellos que somos de Él. Para que de esa manera, hermanos amados, Él sea glorificado en nosotros y nosotros honremos su nombre. Pero si no estamos en condiciones efectivamente de hacer su voluntad, por considerarnos indignos o por estar viviendo de una manera inadecuada o impropia, es ahí donde viene el arrepentimiento, es decir, apartarnos de manera decisiva de aquello que ofende a Dios, que es un estorbo para relacionarnos con Él, que es una barrera para caminar con Él. Y cuando nosotros decidamos dejar aquello que es un estorbo y nos volvamos a Él, entonces su voluntad será perfeccionada en nosotros. El tercer elemento es la petición por diferentes aspectos que en nuestra vida cotidiana usted y yo vivimos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí están solamente 3 ilustraciones o ejemplos de necesidades cotidianas que usted y yo y todos tenemos, para que a través de esta ilustración usted y yo veamos que el Señor quiere que siempre que nos acerquemos a Él para relacionarnos con Él a través de la oración, no solo le adoremos, no solo nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, sino que también le hagamos saber
¿qué necesitamos? ¿Qué queremos que Él nos conceda como Dios y Padre? Nuestras tristezas, nuestras aflicciones, nuestra desolación, nuestras cargas, nuestras enfermedades, las luchas, todo aquello que agobia nuestro corazón. A través del versículo 11, 12 y la primera parte del versículo 13, el Señor nos está dando un ejemplo para que no hagamos de la oración un instrumento inadecuado en la vida cristiana, sino aquello que como medio de gracia el Señor nos ha dado como disciplina cristiana para que nos ejercitemos en Él, pero de acuerdo al modelo que el Señor Jesús nos mostró. Y en el modelo que el Señor Jesús nos mostró, Él nos está diciendo que podemos presentarle no solo nuestra oración, alabanza, sino también nuestras peticiones, cargas, luchas y aflicciones. Que Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad, sí, pero Él se agrada y Él se complace que los suyos, sus hijos, nosotros, nos acerquemos a Él para que a través de esa oración de petición mostremos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza de saber que Él no solo nos escucha, sino que también nos responde. El cuarto y último elemento de este modelo de oración es la rendición, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Porque tuyo es el reino. Esto implica que Él es rey. Jehová es el rey. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Y Jesucristo, dice Apocalipsis, que es Rey de reyes y Señor de señores, porque Él es Dios. Y si Él es Rey, entonces Él tiene un reino. Y si nosotros somos de Él, somos súbditos de su reino. Entonces tenemos que rendirnos a Él si queremos caminar con Él. No es entonces lo que yo quiera hacer, porque para mí me parece lo más adecuado, sino es lo que Dios, que es Rey, quiere que yo haga. Y cuando yo estoy dispuesto a hacer lo que Él me pide como Rey, y que yo estoy obligado como súbdito, entonces, hermanos amados, vamos bien, vamos caminando bien, vamos no solo tomados de su mano, sino aún abrazados del Señor en ese caminar cotidiano con nuestro Dios y Señor Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Así que si la oración es una manera de hablar con Dios y de escuchar su voz a través de la oración implica reconocer su presencia, implica reconocer su voz, implica reconocer su dirección. Y si esto es así, entonces saturemos nuestra vida de oración, porque esto nos es indispensable para conocer a Dios y experimentarlo de manera significativa. Vuelvo al ejemplo. Abraham reconoció la presencia de Dios. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham reconoció su voz. No era un ídolo el que hablaba, porque los ídolos
tienen boca pero no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no caminan. Y esa voz diferente que hablaba no solo al entendimiento, sino al mismo corazón de Abraham, el patriarca, era la voz de Dios. Y Abraham no solo reconoció su presencia, sino reconoció su voz, pero también supo cuál era la misión y la dirección que el Señor le estaba indicando que tomara. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y cuando Abraham reconoció su presencia, reconoció su voz y reconoció su dirección y estuvo dispuesto a someterse a ella, empezó una vida de experiencia con un significado especial en su caminar con Dios. Y eso, amados hermanos, es lo que Dios quiere, que nosotros también vivamos y experimentemos, no solo en un conocimiento teológico, doctrinal, bíblico de Dios, sino en una experiencia cotidiana que nos lleve precisamente a escuchar su voz cuando estamos en su presencia, a experimentar, hermanos, su consejo y dirección, dispuestos siempre a obedecerle como lo hizo Abraham. Y entonces nuestra vida tendrá una dimensión diferente. Nuestro caminar en la fe de Jesucristo, hermanos, cobrará un sentido distinto. Vale la pena el esfuerzo. El esfuerzo quizá de sacrificar un poco de descanso, de sacrificar tal vez horas de sueño, de sacrificar los aparatos electrónicos, de sacrificar, hermanos, alguna actividad que hacer en casa. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. No hay mejor lugar que estar, hermanos, en su comunión. No hay mejor lugar que estar en una relación con Él a través de la oración. Estar a los pies de Jesucristo a través de la oración nos relaciona con Él y vale la pena. Vale la pena. Marta decidió escoger sus quehaceres. María decidió sentarse a los pies del Maestro y escuchar su voz, su enseñanza, su consejo, su dirección. Y dijo el Señor: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Las dos tuvieron la opción de hacer una cosa o de hacer otra. Marta escogió los quehaceres. María escogió estar a los pies del Maestro para relacionarse con Él, como usted y yo necesitamos relacionarnos con Él a través de la oración. Y entonces el Señor, así como habló a María, también a usted y a mí, hermanos amados, nos hablará para relacionarnos con Él. Hermanos, Dios nos dio una vida nueva para relacionarnos con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, quien nos perdonó, quien nos salvó, quien nos restauró y quien nos reconcilió. Hermanos amados, como nuevas criaturas, sigamos a Cristo. Dejemos que Él sea lo más importante de nuestra vida, que Él moldee y gobierne nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Que Cristo, hermano, sea el centro de lo que somos y de lo que hacemos. Dios quiere relacionarse con usted, conmigo. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que nos acerquemos a Él, que escuchemos su voz y sigamos su dirección. Por tanto, saturemos nuestra vida de oración y conoceremos a Dios y lo experimentaremos de manera real y personal. En esta noche, ¿cuál es su decisión? Dios lo está buscando.
En esta noche Dios está tomando la iniciativa de llamarle a iniciar un caminar con Él. Dios por su Espíritu está tocando a su corazón para llamarle, como en su momento llamó a Abraham, como en su momento el Señor Jesús llamó a los discípulos. Así el Señor ahora por su Espíritu, a través de su palabra, le está llamando, porque Él quiere que usted y yo caminemos con Él, y Él quiere que usted y yo también seamos amigos de Dios y le conozcamos y le experimentemos, y nuestra vida de fe y nuestra vida cristiana cobre una dimensión diferente en nuestro andar diario con el Señor. Tomemos esa decisión y transitemos por la senda que Cristo nos marcó, y de esa manera usted y yo un día llegaremos a la patria celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos tu amor, tu infinito amor y tu eterna misericordia, al perdonarnos, al redimirnos, al salvarnos, al darnos un nuevo corazón, al poner tu Espíritu en nosotros, al dejarnos escuchar tu voz y mostrarnos tu dirección. Gracias. Gracias, Señor, porque cada mañana tú quieres que nos presentemos delante de ti y tenemos espacio y oportunidad para que tú hables a nuestros corazones, para que nosotros nos relacionemos contigo, experimentemos tu presencia y estemos en disposición de caminar en pos de ti, siguiendo tus huellas, tus pisadas, tu ejemplo. Tú quieres, Señor, ser el centro de nuestra vida, ser el eje sobre el cual giren nuestras decisiones, nuestras acciones. Ayúdanos. Queremos caminar contigo, Señor, en medio quizá de nuestras imperfecciones, quizá en medio de nuestros errores. Queremos caminar contigo como Abraham. Queremos ser llamados amigos de Dios. Tú dijiste: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Queremos ser amigos tuyos, Señor Jesús. Queremos ser amigos tuyos. Por tanto, ayúdanos, esfuérzanos, moldéanos, perfecciónanos. Trata con nosotros de tal manera, Señor, que podamos imitar tu carácter,
que podamos ser semejantes a ti en todo, que no hay estorbos ni barreras en nuestro caminar contigo, Señor. Yo soy aquí delante de ti. Ayúdanos, esfuérzanos, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada día, Señor, esfuérzanos, esfuérzanos. Y recuérdanos por tu Espíritu que tú nos estás buscando, que tú nos estás llamando, porque quieres que nos relacionemos contigo, porque quieres que caminemos contigo, porque quieres dejar de sentir tu presencia en nuestro corazón, porque quieres dejarnos oír tu voz y mostrarnos tu consejo y dirección que tanto necesitamos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Cristo, ayúdanos por amor a tu nombre, Señor. Ayúdanos. A ti la gloria para siempre, Señor. Sé propicio, bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos la primera y segunda estrofa del himno 30. Es Jesucristo mi amigo mejor, tierno y amante cual otro